Este sábado se dio a conocer la salida de Paulo Gómez de la UIF. La UIF es la Unidad de Inteligencia Financiera, parte de la Secretaría de Hacienda, donde básicamente su responsabilidad es detectar y sancionar el lavado de dinero, empresas fantasmas y todo lo relacionado con delitos de tipo financiero. Pablo Gómez ha sido un político de larga trayectoria, diputado federal desde los años 70 con la primera reforma político-electoral que da paso a las diputaciones plurinominales o a la representación de las minorías, donde en aquel momento Pablo Gómez, miembro del Partido Comunista, llega a esta posición de legislador. Pablo Gómez destacó, por así decirlo, no tanto por la persecución a criminales, sino por la persecución desde la UIF a distintos adversarios políticos o que eran considerados adversarios políticos por el expresidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y por el partido en el poder, en este caso Morena. El comunicado del Gobierno de México, a grandes rasgos, señala cuál va a ser la nueva responsabilidad de Pablo Gómez, habla un poco de su trayectoria, destacando al final pues, que fue parte fundamental o artífice de otras reformas político-electorales para allanar el camino hacia la democracia de nuestro país. Si bien el puro cambio de cachucha de este personaje ya sería noticia, no hay que pasar por alto el análisis contextual en el sentido de que un día antes de esta salida de una unidad tan importante en la lucha contra el narcotráfico fue la llamada entre Donald Trump y la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, llamada en la cual se concluye o se anuncia como conclusión que se postergan por 90 días más los aranceles impuestos de Estados Unidos hacia México. Pablo Gómez, como titular de la UIF, era el responsable de intervenir y de sancionar a las casas de banco que fueron intervenidas por lavar dinero para el narcotráfico. Entre ellas, o la más destacada por la polémica que gira en su entorno, es la de Vector, propiedad de Alfonso Romo. Alfonso Romo, uno de los personajes más cercanos al expresidente López Obrador. En este sentido, la UIF no cumplió en el periodo de Pablo Gómez pues la esencia para lo cual fue creada, sino por el contrario, se dedicó a hacer públicos datos confidenciales, como lo es el caso que comentábamos de Loret de Mola, pero no siendo el único opositor que se viera afectado por esta participación de Pablo Gómez. Ahora bien, ya en lo que corresponde a esta tan anunciada reforma electoral, hay que tener varias consideraciones. Primero de ellas es que ya Pablo Gómez trabajó en lo que fue conocido como el Plan A y como el Plan C en cuanto a reforma electoral del expresidente, en los cuales se incluían varios puntos que vale la pena tocar. Uno de ellos es la desaparición de los plurinominales, la reducción o eliminación del financiamiento público a partidos políticos, la participación de actores como lo son ministros de culto o militares ya de forma activa en las elecciones y otras tantas que fueron discutidas en su momento. Con esto ya podemos dimensionar de una u otra manera hacia dónde va esta nueva reforma. Por supuesto que lo que es relativo a los plurinominales y sobre todo al financiamiento público de partidos políticos, pues son medidas cero populares. Por el contrario, creo que habrá bastante aceptación de bote pronto de la ciudadanía en cuanto a la eliminación de dichos conceptos. Sin embargo, en el contexto político en el que nos encontramos, pero creo que pasaría en cualquier otro contexto, los plurinominales tienen una función bastante efectiva, que es la representación de las minorías. Y en una democracia liberal, las minorías tienen derecho a participar dentro de la democracia y dentro de la toma de decisiones. Mismo Pablo Gómez ha sido uno de los beneficiados con este tipo de figuras a lo largo del tiempo. Creo que la carta es muy clara cuando señala que él fue partícipe de allanar este camino hacia la democracia, pero como sucede en otros países de corte autoritario o con autocracias, ya una vez llegado al poder, pues derrumban todos aquellos mecanismos que les permitieron acceder al poder. Por otra parte, con el tema del financiamiento a partidos políticos pasa algo similar. Un partido que tiene el control casi hegemónico del país obviamente no necesita de financiamiento público, sobre todo entendiendo los niveles de corrupción de un país como lo es el nuestro.
En cambio, un partido pequeño o un partido minoritario es fundamental este financiamiento para poder continuar vigente en la vida pública del país. Aquí vemos dos escenarios posibles, las especulaciones no han parado y es lógico. Una de ellas es que la cabeza de Pablo Gómez fue pedida por Estados Unidos, no tanto por el personaje, sino en sí por la falta de capacidad demostrada en lo que ha sido el combate a los delitos financieros por parte del crimen organizado, y siendo esta una salida política la que le da Claudia Sheinbaum, tanto para no generar más animadversiones al interior del partido, que Pablo Gómez, lo queramos o no, es una figura con un peso específico, y por otro lado, pues de esta manera cumplir con la petición de los Estados Unidos. Otro mensaje político que se puede leer de esta decisión es que nos está dando a entender hacia dónde va esta reforma político-electoral, compactando aún más lo que es este bloque duro que se encuentra actualmente mandando en el régimen. Pues bien, espero que les haya gustado este breve video. Si es así, te pido que dejes tu like, que te suscribas y pongas tus comentarios. Nos vemos pronto.